Ahora sí, continuando con la ponencia, damos bienvenida a la psicóloga licenciada Perla Juárez Pozo, quien nos hablará del tema Desmitificando la muerte, cómo hablar con niños sobre el duelo y la pérdida. Ella es una psicóloga licenciada por la Universidad de César Vallejo, con estudios en educación inicial por la Universidad Nacional de Piura, especializada en estimulación temprana, desarrollo emocional e infantil y programas psicoeducativos, con una destacada trayectoria en instituciones educativas y centros terapéuticos. Se encuentra comprometida con el bienestar emocional de niños y adolescentes. Asimismo, cuenta con experiencia en el diseño e implementación de programas preventivos dentro de instituciones educativas. También actualmente se encuentra laborando en el Centro de Atención Temprana Connecti Kids. Bienvenida, ponente. Buenos días con todos. Gracias por la presentación. Bien, no sé si puedan compartir por favor el material. Perfecto. Bien, el día de hoy estamos o vamos a manejar una temática bastante importante y necesaria en el cual muchas veces no estamos preparados. En ocasiones pasa que nosotros como adultos el tema de la muerte representa algo bastante limitado, bastante trágico. Sin embargo, en el caso de los niños, es importante cuidar ciertos aspectos, no de repente negarle la posibilidad, sino más bien darle la oportunidad e incluirlo también, porque muchas veces sucede de que por excluirlo o por cubrirlo o por protegerlo, terminamos realizando cierto daño a largo plazo. Es por eso que el día de hoy, bueno, he tratado de estratificar ciertos puntos claves en algunas cositas por ahí como que va a haber un poco, va a ser un poco más extenso, pero voy a tratar de explicarlo lo más práctico posible para que puedan entenderlo. Siguiente, por favor. Bien, quiero iniciar con este ejemplo o con este caso, ¿no? Y si hubiese por ahí algún participante que quisiera responder qué haría al respecto, se lo agradecería muchísimo. Pueden levantar la manita y yo les voy a dar el pase, ¿ok? Bien, dice lo siguiente, mamá, la abuela se va a morir algún día. Nos han dicho que Juan está triste porque su abuelito era muy mayor. Se ha muerto. La abuela es muy mayor también. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosas tienes? Esas cosas no son de niños, responde la madre. Tú no tienes por qué preocuparte de eso. Ve a jugar, que esos temas lo hablamos solo los mayores. ¿Qué opinas al respecto? No sé si alguien puede levantar la manito, le gustaría opinar o cómo actuaría en este caso. A ver, vamos a ver por aquí. Yo soy muy prefiero de repente que las personas sean voluntarias, ¿no? Y poder tener esa opción de poder participar y quizás darnos cuenta en qué puedo mejorar o qué opina, porque cada uno tiene diferente percepción. Bien, Nayeli nos dice por el chat que no es correcto. Bien, es un estigma, muy bien, es un estigma. Muchas veces caemos en paradigmas. No es correcto porque ellos también se ven afectados. Exactamente. Bien, dice por aquí Sandra, como forma de proteger al niño, pero más hace daño. Correcto. Bien, gracias chicos por haber por aquí. Amable Cáceres Lozano, le damos el pase, por favor. Sí, doctora, buenos días. Yo creo que sí, pues por más, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que sí deberíamos prepararlo a los niños ya desde temprano para esos eventos, porque de todas maneras va a suceder. Y entonces cuando suceda, si no está preparado, va a sufrir más que esconder o mentir o no decirlo anticipadamente. Bien,
Correcto, muchas gracias. Bien, por aquí también nos dicen, es muy cierto, ¿no? Muchas veces por protegerlo creemos que estamos haciendo bien. Por acá nos comenta Fiorella, es importante que los niños se sientan escuchados cuando expresan inquietudes serias, como la muerte. Evitar el tema puede generar más ansiedad e incomprensión. Por aquí Joana finalmente nos dice, hay tipos de comunicación de cómo poder hablar de este tipo de temas con distintas poblaciones. Correcto. Bien, gracias por sus participaciones, opiniones. Y si muchos de ustedes, la mayoría, todos absolutamente han coincidido en ello. Y vamos a ir profundizando esto. Bien, siguiente, por favor. Bien, hablar de la muerte con niños puede ser un tema súper delicado, pero es importante abordarlo. Dos puntos claves que he querido resaltar aquí. Número uno es la sensibilidad. No olvidemos que así como nosotros sentimos, pensamos o expresamos nuestras emociones, ellos también lo hacen y muchas veces en mayor o menor intensidad. Y punto número dos, la honestidad. Aquí vamos a tratar de no caer en las muchas frases que solemos emplear, que tu abuelita se fue al cielo, o se durmió o está dormido, no podemos levantarlo. Cosas que al final parece que estamos intentando suavizar la muerte cuando no es la realidad. ¿Qué pasa cuando el niño crece y ya tiene un pensamiento más concreto? El niño se va a sentir engañado. No le vas a dar esa opción de repente de haberse despedido en algún momento de esa persona porque simplemente lo trataste de tapar diciéndole algo que él se puede tomar de manera literal, ¿no? Bien, y también sucede en algunos casos que no siempre tiene que ver exclusivamente con la vivencia en sí de la muerte, es decir, no tiene que pasar un evento de alguna muerte de algún familiar directo o indirecto, pues el niño está prácticamente vulnerable a que en el colegio o de repente, no sé, con algún amiguito en común puedan aparecer la noticia de que, como el primer caso que les mencionaba, ¿no? O sea, murió la abuelita de tal niño, ¿no? Y lógicamente que la curiosidad del niño pues va a ir más allá, no se va a quedar con eso. Y nosotros aquí todos saben muy bien a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces es normal que aparezcan estas interrogantes. Siguiente, por favor. Bien, voy a representar o voy a explicar más o menos algunos aspectos para tomar en cuenta. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta la edad cognitiva del niño. Es decir, hay que saber dar a cada niño lo que necesita. O sea, ni mucho ni tampoco. Hay que tomar en cuenta, como le decía, la edad cognitiva, en qué aspecto. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado también en consulta, por ejemplo, tenemos niños, yo que suelo trabajar con talleres con mis niños, hay niños de repente con 4 o 5 años que tienen un pensamiento mucho más profundo o entienden súper claro las cosas a un niño de 9, 10 años que se le hace más difícil, ¿no? Entonces, con ambos no voy a emplear el mismo lenguaje exactamente, sino tengo que adaptar el mensaje que le voy a dar de acuerdo a su edad, de acuerdo al entendimiento, a su edad cognitiva, más no a su edad en número. No por el hecho que sea un niño de repente no de 10 años, le voy a decir las cosas así tal cual, sin anestesia, porque todos tenemos diferentes formas de percibir las cosas, así como nuestra manera de pensar y sentir es totalmente diferente. Bien, de esto se despliega 4 conceptos claves. Número uno, la irreversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene como objetivo que el niño debe tener claro o entienda que la muerte es totalmente permanente, que no hay vuelta atrás, que no se puede estar muerto un ratito y luego revivir o volver a vivir. Y este concepto lo extraemos o con el tiempo lo van extrayendo de qué? De los dibujos, de algunas películas, por ejemplo, de Blancanieves, ¿no? Cuando se muerde la manzana envenenada, ¿no?
y la revive el príncipe, ¿no? O la bella durmiente, ¿no? Que con un beso se despierta, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar y poder dirigir de repente y guiar y acompañar cuando nuestros niños están viendo alguna película y poderles explicar, porque van a estar inmersos al concepto de muerte siempre, muchas veces de manera consciente y muchas veces de manera inconsciente. Pero el mensaje aquí es de que el niño tenga la claridad o entienda que la muerte es totalmente permanente. Por más duro que parezca, en realidad muchas veces lo difícil no es que los niños lo entiendan, sino la forma en cómo nosotros como adultos se lo comunicamos a ellos. Entonces va a depender mucho mi reacción, mi postura y la forma en cómo yo le digo las cosas a en sí lo que está pasando. Bien, una de las cosas que fomentan el concepto erróneo de reversibilidad de la muerte son los mensajes que le damos los adultos, pues para explicar la muerte, ¿no? Y lo que ha pasado con el familiar fallecido, en los que evitamos mencionar que esa persona no va a volver más porque se ha muerto, ¿no? Y muchas veces incluso tendemos a evitar decir la palabra muerte, ¿no? Por evitarle un sufrimiento al pequeño, cuando al contrario lo que vamos a generar en realidad es frustración más adelante. Bien, si recurrimos a explicaciones confusas, podemos acabar viéndonos envueltos en una conversación de este estilo. Ojo aquí, les he venido con algunos ejemplos como para que me puedan entender. Si nosotros potenciamos este tipo de explicaciones, vamos a generar lo siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, nos vamos a centrar aquí en estos 4 puntos que están aquí arribita. El abuelo se ha ido. Tu mamá ya está en un lugar mejor. El perrito se ha quedado dormido en un sueño muy largo. Papá ha subido al cielo. Ojo que la muerte, el duelo y la pérdida no solamente tienen que ver con personas o con familiares humanos, por así decirlo. También tenemos a nuestras mascotitas, a la pérdida de algún juguete de repente de apego, ¿no? Que también es importante validar esas emociones. Bien, ¿qué sucede cuando utilizamos estos términos? Prácticamente le damos la idea de que este suceso puede ser reversible y le creamos esperanza en el niño a que esta persona algún día va a volver o va a despertar en algún momento porque ellos tienen el concepto de que cuando una persona duerme a veces puede dormir mucho, pero luego va a despertar. Entonces, ¿qué creamos? Confusión, ¿no? Entonces es por eso que aquí coloco lo siguiente. Insertamos la idea de que todo lo que sube tiene que bajar, que todo lo que se va suele volver. Y si está en otro lugar, bueno, puede haber algún modo de comunicarse, ¿verdad? O los niños incluso pueden caer en la confusión de pensar, pero si está en un lugar mejor, se va a sentir tipo como que entonces me ha abandonado, ya no me quiere, ¿qué hice yo? Y muchas veces tienden a sentirse culpables de la muerte. Ojo, todo lo que podemos generar cuando tratamos de suavizar. Y es por eso la importancia de poder ser los más claros posibles y los más realistas posibles, siempre cuidando el tema pues de la honestidad y también el tema emocional de ellos. Bien, ahora, si partimos de este ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos generar? ¿Vamos a aclararle el panorama al niño? No. Lo que vamos a hacer es aumentar su confusión y vamos a generar lo siguiente, ¿no? Nos vamos a ver envueltos en una conversación de este estilo. ¿Dónde está el abuelo? Y la mamá responde, ya te he dicho que el abuelo ha subido al cielo, cariño. ¿Y cómo sube? Porque los niños son así de curiosos. Se sube en ascensor. Cuando baja, no puede bajar porque es un ascensor de subida. Vale, entonces llévame al ascensor. No, no puedo, cariño. ¿Por qué? Porque ese ascensor solo lo ven los muertos. Entonces, se dan cuenta cómo es que
con cada mentira de repente piadosa que pueda parecer o con cada intento de repente de proteger al niño, lejos de ayudarlo a poder entender en sí la muerte, lo que estoy haciendo es generándole muchas más dudas y nos vamos a ver envueltas en este tipo de conversaciones porque los niños tienen una imaginación súper grande. Si nosotros creemos que con decirle esto se van a quedar con ellos, no, ellos van a buscar muchas más respuestas hasta que tengan el panorama súper claro. Entonces, es ahí donde se cumple el principio de irreversibilidad que tenemos que tomar en cuenta. Bien, siguiente, por favor. Para aclarar el concepto de irreversibilidad, o al menos para que los niños se acerquen a la idea sin complicaciones, es importante que evitemos metáforas como el que se fue, está en otro lugar, se ha ido, ha subido, etc. Expliquemos directamente que la persona fallecida no va a volver. Utilicemos expresiones que incluyan la palabra muerte y que dejen claro que no vamos a volver a ver a esa persona, ¿no? Por ejemplo, la abuelita ha muerto y ya no la volveremos a ver. Bien. Siguiente, por favor. Bien, como punto número 2 tenemos la universalidad. ¿Qué quiere decir eso? El niño tiene que tener claro que todos en algún momento vamos a fallecer o vamos a morir, ¿no? Aunque quizás parezca cruel, pero él tiene que comprender poco a poco que es parte del ciclo de la vida y esto podemos agenciarnos a través de algún cuento, podemos agenciarnos a través de algunas imágenes, ¿no? Los niños recordemos que son muy visuales, ¿no? En el cual pues es importante de repente, si yo sé que a mi niño quizás le va a costar un poco más, tengo que sí o sí prepararme previamente. Bien, la universalidad tiene como objetivo que entienda que todos vamos a morir sin que eso le genere angustia. Y tenemos que tener cuidado con las respuestas rotundas, ¿no? Con los más pequeños se usa la postergación, que viene a ser hablar con cierta incertidumbre. Más adelante más le voy a explicar acerca de ello. Si la muerte es previsible, le introduciremos el tema de manera gradual. Es decir, aquí, ¿no? Imaginándonos, ¿no? Que de repente el abuelito en casa, la abuelita en casa, está en una enfermedad quizás, no sé, degenerativa o terminal, ¿no? No podemos de repente, podemos ir preparando previamente al niño ante el hecho que puede pasar en algún momento y de esa manera le permita darse cuenta e ir compartiendo quizás más momentos con esta persona, valorar la presencia y poder honrar la ausencia posteriormente. Bien, los niños suelen pensar que lo que les es cercano nunca va a dejar de existir y que las personas que aman siempre van a estar a su lado. Por esta razón, es normal que ellos no se preocupen por la posibilidad de que sus seres queridos mueran, ya que no consideran esa opción al principio, ¿no? Cuando ocurre la primera muerte cercana, el niño comienza recién a preguntarse a quién afecta la muerte. Y la respuesta es que todos vamos a morir. Sin embargo, hay que tener cuidado, como les decía, las respuestas rotundas, ¿no? Es decir, qué concepto le vamos a dar a raíz de ello, ¿no? Porque el niño asocia la certeza de la muerte con la inmediatez. Por ejemplo, si un niño Perdón, si un adulto responde de manera contundente, sí, a la pregunta, de repente el niño le pregunta, ¿tú te vas a morir? Y si él simplemente le dice sí, automáticamente el niño va a interpretar que esa muerte va a ocurrir pronto y la cual le va a generar mayor miedo, angustia, ansiedad. Y es por eso que empiezan a sentir mayor miedo que el de lo normal y tendemos a pensar que no, es por la muerte de tal familiar. Y no, muchas veces no es así, sino que es la forma en cómo yo lo digo, cómo yo me expreso. Bien, entonces no podemos decir un sí rotundo. Siempre tenemos que tratar de utilizar respuestas realistas, pero que se asemejen mucho a lo que es la edad que él tenga en ese momento, ¿no? O decirles que en algún momento va a pasar eso, pero que falta mucho tiempo todavía. Entonces, es ahí donde utilizamos el término de posponer
eh, la idea de, ¿no? Eso nos puede ayudar. Más adelante, de todas formas, igual se explica un poquito más allá de ello. El siguiente, por favor. Bien, la universalidad puede causar mucho temor en los niños. Para evitarlo, ante la temida pregunta, ¿y tú te vas a morir? Las respuestas que podemos darles podrían ir en esta línea. Acá viene un ejemplo de cómo sí podríamos decirle a nuestro pequeño, ¿no? Sí, cariño, yo me voy a morir, pero cuando haya pasado mucho, mucho tiempo, yo me voy, o también puede ser, yo me voy a morir cuando tú seas mayor y puedas cuidarte solo. O claro, cariño, pero cuando yo muera, tú serás más mayor, habrás hecho muchas cosas, habrás terminado el colegio, tendrás una familia, trabajarás, etcétera. Aunque algunas de estas respuestas pueden verse como unas pequeñas mentiras, nuestro objetivo es que el niño comprenda que todos vamos a morir en algún momento. Sin embargo, es más razonable pensar que esto sucederá con el tiempo, ya que estadísticamente es lo más probable. O sea, nadie sabe exactamente cuándo vamos a morir todos nosotros, ¿verdad? Nadie lo sabe, pero sí podemos de repente darle esa posibilidad de que con el tiempo va a suceder. Por aquí vi que escribieron, a ver, bueno, las preguntas ya va a haber un espacio al final para poder responderlas. ¿Está bien, Ana? Bien, ok. La siguiente, por favor. Bien. Ahora, aquí tenemos el punto número 3, que es el cuerpo deja de funcionar. Es decir, las funciones vitales se detienen. Este es un punto más que se suma a lo que tenemos que explicarles al niño. El objetivo aquí es que los niños entiendan que después de la muerte, todas las funciones del cuerpo dejan de trabajar o dejan de funcionar. Es decir, las personas cuando fallecen no ven, no oyen, no sienten, no huelen, ni piensan. ¿Por qué? Porque es muy importante porque muchas veces es aquí donde surge las incógnitas o las curiosidades de los niños en preguntar, ¿y si tiene frío? ¿Y si le da hambre? Y de repente ya no va a comer la comida que le gusta? No, entonces, para evitar esto posteriormente, tenemos que tratar de explicarles qué es lo que consiste básicamente la muerte, ¿no? ¿Qué sucede con el cuerpo, ¿no? Con las funciones que solían de repente, las funciones vitales, pasan a un punto de detenerse, ¿verdad? Es importante evitar expresiones que mencionen las funciones vitales con el fin de tranquilizar al niño. Es decir, muchas veces caemos en el error de decir, eh, si no te portes mal porque, o bueno, tu abuelito te está viendo. Muchas veces, no sé si a cuántos de ustedes de repente han escuchado referirse a eso, y no es por juzgar, pero lo que estamos más bien ocasionando es un nivel de culpa, de que si a lo mejor yo hago esto, yo hago el otro, porque sabemos que el comportamiento del niño no va a ser algo estático y para siempre se va a portar bien, siempre van a haber situaciones que de repente puedan alterar ese comportamiento, ¿no? Entonces no podemos dar por definitivo un hecho. Bien, debemos de abstenernos de utilizar metáforas, ya que estas pueden generar confusión. Hablaremos sobre recuerdos y memoria una vez que el niño entienda que las funciones vitales han cesado. Es decir, aquí, bueno, voy a citar lo que está aquí. Ese es el motivo por el cual los niños se preguntan si como les decía, ¿no? Si tienen hambre, si los difuntos llevan ropa, si se han llevado sus lentes, a lo mejor es un abuelito o alguien que a lo mejor utilizaba sus lentes, ¿no? O cómo va a ver la televisión. Bien, creo que se me apagó. Bien, si se han llevado de repente la televisión, ¿no? Porque de repente, o el periódico, muchas veces los abuelitos tienden a leer el periódico, ¿no?
Aquí estamos citando más la idea de los abuelitos, pero podemos también, puede pasar con algún otro familiar, ¿no? Se preocupan por lo que ellos puedan sentir, ¿no? Sin comprender que estas funciones no están interrumpidas. Es por eso que la importancia de darles este mensaje, ¿no? Que las funciones vitales se detienen una vez que una persona muere, ¿no? Bien, los adultos somos en parte responsables de esta incomprensión debido al uso continuado que hacemos de las metáforas. Al hacerlo no solemos caer en cuenta de que a veces el menor no puede distinguirlas de la realidad, y las va a hacer entender de manera literal. Es decir, muchas veces caemos en el uso continuo de repente se te cayó tu celular y expresas, "Ay, mi celular", y de repente se malogró, ¿no? Uy, mi celular se murió. Tendemos a decir esto, ¿no? Inconscientemente le estamos dando un mensaje erróneo al niño. ¿Por qué? Porque se te malogra el teléfono. Muchas veces, eh, la mayoría, bueno, en su caso, tiende a recurrir a lo mejor ver la posibilidad de salvarlo, ¿no? Y llevarlo al técnico y que lo puedan arreglar, ¿no? Y a lo mejor funciona. Y en su mayoría pasa, ¿no? Porque ahí está ahorita los repuestos y bueno, ya los especialistas que se encargan. Entonces le damos el mensaje que ah, va a volver en algún momento, ¿no? Entonces tenemos que ir cuidando desde ese entonces también. El siguiente, por favor. Bien, algunos de estos ejemplos los encontramos en frases como, mamá te sigue queriendo y te va a cuidar siempre. El abuelo se quedó dormidito, muy tranquilo. Aunque no veas a papá, él te va a estar observando siempre desde el cielo. Puedes contarle lo que quieras, que te escucha donde está o desde donde esté. Lo único que conseguimos con nuestra buena intención de suavizar la muerte es provocar confusión en el menor a medio plazo y a medio plazo generarle un mayor sufrimiento, a mediano o a largo plazo generarle un mayor sufrimiento, ¿verdad? Cuando le damos explicaciones al niño, dando a entender que la persona fallecida puede seguir haciendo cosas allá donde esté, puede parecerle que sigue viva de verdad. Y aquí quiero, por favor, pasar a la anterior, no a la siguiente, sino a la anterior. Bien, en el último punto, en el cuarto punto del número 3, donde dice el cuerpo deja de funcionar. El cuarto punto dice lo siguiente, hablaremos sobre recuerdos y memorias una vez que el niño entienda que las funciones vitales han cesado. Es decir, aquí tampoco no estamos satanizando el hecho de que no podemos de repente utilizar de cierta forma un mensaje suave para los niños para que puedan comprender un poco más, sino que aquí lo que quiero dar a entender básicamente es que primero los niños tienen que comprender la idea o la realidad que cuando alguien muere las funciones las funciones vitales dejan de funcionar, ¿no? Luego cuando el niño tiene claro ello, recién podemos pasar a los recuerdos, a qué puedes hacer para recordar a tu abuelito, qué te parecía, a lo mejor no alcanzó a despedirse, escribirle una carta, hacer un dibujo, etcétera. O sea, no estamos limitando, no podemos limitar ello, pero sí tenemos que empezar por explicarle tal cual las cosas, ¿no? Adaptado lógicamente a su lenguaje. Siguiente, por favor. Ahora sí pasamos a la siguiente. Bien, solo cuando el niño entiende que las funciones vitales ya se han perdido o ya no hay, es donde podemos, como les decía, seguir con lo que sigue, que viene a ser el recuerdo, ¿no? O que cuando pensamos en la posibilidad de que nos escucha o dirigirnos a ella, solamente estamos apelando en el recuerdo y a cómo nos gustaría recordar a esa persona que ha fallecido y que ésta siempre va a estar en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y acá hay un ejemplo, ¿bien? Para que más o menos me puedan entender mucho más, ¿no? Acá dice lo siguiente. Cuando una persona muere, deja de existir. ¿El abuelito ya no existe? No. Cuando alguien muere, permanece en nuestro recuerdo.
A ver, ¿qué cosas recuerdas que hacías con el abuelo? Podemos utilizar eso. Ah, va a responder el niño, íbamos a comprar helados o a comprar pan a escondidas. Bien, así es como a ti te gusta recordar al abuelo, yendo contigo a escondidas a comprar helados, ¿no? A comprar pan o a ver el periódico, ¿no? Entonces, ¿puedo comprar helados ahora? No, no puede, ya no puede comprar, pero tú puedes recordarle en tu corazón comprando esos helados, ¿no? Y recordando con cariño a esa persona, ¿no? También me leía cuentos cuando me quedaba a dormir en su casa. Claro, él ahora ya no puede leerte cuentos, el abuelo ya no está y no puede leer, pero puedes acordarte de esos cuentos que te leía y leerlos tú. Puedes acordarte que en todas las veces que se sentó contigo en la cama a leer. ¿Se dan cuenta la diferencia de repente de poder decirle al niño eh, en sí que el, que el abuelito, bueno, ya sus funciones vitales dejaron de funcionar? Sin embargo, cuando ya el niño va comprendiendo ello, podemos enlazar el hecho del recuerdo, porque la idea tampoco no es que ellos no van a sentir o simplemente van a tomarlo de una forma súper pacífica. O sea, también tenemos que darle el espacio en que en algún momento cuando le estemos dando la noticia, el niño pues se frustre, llore, se sienta triste, ¿no? Como todos en algún momento cuando le hemos pasado. Bien, siguiente, por favor. Bien. No, y como punto número 4 tenemos toda muerte tiene su causa. Tenemos que explicarle que las causas son físicas y hay que explicarles, ¿no? No a un extremo tan detallado, sin llegar al morbo, sino simplemente decirle en sí lo que pasó de manera general, ¿no? Hay que entender la muerte física para luego introducir creencias religiosas, para evitar que el niño pueda confundirse. No depende de la bondad o la maldad de cada uno, ni la edad u otros detalles. ¿Y por qué resalto esto? Porque muchas veces tendemos a decir, ah, se murió porque era muy malo, ¿no? O porque era muy renegón, ¿no? O decimos, no, es que ya está muy viejito y de repente muere alguien en la familia que era joven. Entonces, el niño se va a sentir tipo como que engañado, ¿verdad? Entonces, no va a depender de ello y eso es algo que tenemos que dejarle en claro. Debemos evitar las explicaciones que no mencionen las causas, perdón. Es decir, no se muere uno de un accidente, ni de repente, ni de golpe. O sea, debemos de evitar decirles, no, no, así de repente se murió, porque le vas a dejar la idea de que, uy, en algún momento a mí me va a pasar lo mismo. Y va a estar con miedo, con ansiedad, de repente va a volverse más, va a tener de repente miedos que antes no tenía, ¿no? Entonces todo eso le podemos generar al pequeño. Siguiente, por favor. Bien, aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la abuelita, al abuelito, mamá? El abuelo se ha muerto. Eso significa, ojo que este es un bonito ejemplo como para ir más o menos tomándolo en cuenta para cuando de repente a mí me suceda o si yo estoy pasando por una situación similar, cómo podérselo decir, adaptarlo, ¿no? Tomarlo como ejemplo. Bien, ¿qué le ha pasado al abuelito, mamá? El abuelo se ha muerto. Eso significa que su corazón ya no late, que no lo vamos a ver más, que no puede ver, ni hablar, ni ya no le duele nada. Y ahora dónde está, ¿cómo podría verle o verlo? Ya no está aquí, no podemos verlo. Pero a mí me gusta recordarlo en las cosas que hacía con nosotros. Me gusta pensar que está en el cielo, que es como un recuerdo de las cosas que a él le gustaban. ¿Recuerdas que le gustaba mucho la jardinería? Pues a mí me gusta imaginármelo con ese sombrero que se ponía cada que disfrutaba en el jardín. ¿Cómo te gustaría imaginártelo a ti? A mí cuando me llevaba a comer helados o me cogía de las manos. Perfecto. Pues el cielo es como lo vamos a recordar. ¿Cómo lo vamos a recordar? No que esté en el cielo. ¿Te parece?
Para mí será el jardín del abuelo y para ti el kiosco de helados. Por supuesto que habrá muchas preguntas que no sabremos responder y no tenemos que sentirnos culpables por ellas tampoco, ¿no? Pero los niños no buscan explicaciones perfectas, así que no pasa nada por admitir ante ellos que no sabemos determinadas cosas. Si no sabemos, pues tenemos que ser sinceros y decir. Es por eso que previamente hay que prepararse y si de repente surge alguna pregunta que no esperábamos y que no sabemos cómo responderles, pues ser sinceros, ¿no? Y eso también le doy el mensaje a que no todos sabemos todo, que en algún momento podemos equivocarnos, que en algún momento puede pasar algo así y no hay problema, no hay ningún problema por ello. Bien, o preguntar a otras personas que seguramente podrán ayudarnos, ¿no? A encontrar una respuesta más adecuada. Es aquí donde puedes acudir a un profesional, ¿no? En el cual te pueda ayudar a guiar este proceso. Si a lo mejor sientes o está pasando muchas veces, los afectados son directamente los padres, ¿no? Entonces, cuando ya nos vemos a un nivel extremo y tenemos que recurrir a ayuda, primero intentarlo nosotras o nosotros como mamás, como familiares directos. Y si ya sentimos que no podemos, porque también tenemos que ser realistas, no voy a poder con esto, pues entonces buscar una orientación y una guía, ¿no? Más personalizada como para yo poder intervenir mejor. Bien, siguiente, por favor. Bien, más o menos aquí para darle algunos pasos así súper resumido de manera general. Básicamente son algunos que ya se han venido mencionando, pero que es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Número uno, usar un lenguaje claro, evitar metáforas, ser directo y honesto. Dos, definir la muerte, ¿no? Explicar que es el fin de las funciones vitales, que las personas ya no ven, ya no sienten. Tres, asegurarse de la irreversibilidad, de que el niño tenga en claro que esto ya no es reversible, que es algo definitivo, ¿no? Bien, reconocer emociones. Y aquí tenemos que validar los sentimientos de tristeza, confusión y miedo, ¿no? Así como nosotros de repente lo sentimos y nos duele, pues a ellos también, más si ha sido un familiar completamente directo, ¿no? Hablar, aquí podemos introducir el hablar sobre el ciclo de la vida, ¿no? Como que la muerte es algo, es parte natural de la vida, podemos relacionarlo con el ciclo vital de las plantas, con el ciclo de los animales, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen, se mueren, etcétera. Entonces lo podemos hacer de manera gráfica, con ayuda de algunos dibujos, ¿no? Para que nuestro pequeñito nos pueda entender, ¿no? Bien, podemos también usar ejemplos concretos, ¿no? Referirse a experiencias conocidas, como la pérdida de alguna mascota, ¿no? O cuando perdió algún objeto que a lo mejor era de gran valor significativo para este pequeño. Tenemos que también trabajar en promover el recuerdo, que el hecho de que una persona muera no significa que la vamos a olvidar, sino que va a vivir en nuestro corazón. Pero eso, ese mensaje le podemos dar cuando nuestro pequeñito ya haya entendido, ¿no? Que la muerte es el final de las funciones vitales y que lo podemos recordar de esa forma. Bien, pueden fomentar el compartir historias, recuerdos sobre las personas fallecidas, ¿no? Recordar esos momentos felices a lo mejor. Claro que es un proceso que a lo mejor en algún momento puede tenderse a hacer algo más sensible, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo las cosas van a ir estabilizándose, ¿no? Lo importante es cómo puedo yo sostener a este pequeño. ¿Cuál es el ejemplo que yo también le doy al momento de decirle las cosas y de explicarle? Bien, eh, estar disponible para las preguntas, es decir, no limitarlos o no evitar que el niño no pregunte, porque si no va a vivir con esa incógnita, entonces como no tiene un concepto claro, va a buscar ese concepto fuera, ¿no? Y afuera se va a encontrar con muchas cosas. Por ejemplo, un claro ejemplo en el colegio, ¿no? Los amiguitos, a veces los niños suelen ser muy sueltos al hablar, sin, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces pueden expresar, o bueno, decir ciertas expresiones que a lo mejor lejos de ayudarlo, pues no lo van a ayudar. Entonces, si yo tengo como una base previa
que yo ya le he explicado, le he comentado, pues este pequeñito, pues debido a la confianza que te tiene, pues va a terminar creyéndote y es por eso que tenemos que ser y estar preparadas, ¿no? También el mensaje que tenemos que darle, hay que cuidar mucho quién se lo da. De repente, pues en primera instancia es mamá o papá, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor mamá y papá no están? ¿No? Puede ser, o la persona encargada va a ser la persona con la que más confianza tenga ese pequeñito o con el que mayor apego tiene. Bien, considerar también la edad y el nivel de desarrollo, adaptar sus respuestas en un nivel de comprensión y reforzar pues ¿no? que la vida continúa, ¿no? Y hablar acerca de que las memorias perduran, ¿no? Y que eso nunca se va a terminar. Siguiente, por favor. Bien, estrategias adicionales. Podemos utilizar recursos visuales, libros e imágenes para facilitar la comprensión. Tenemos que empezar a normalizar el duelo, hacer entender que sentirse triste es completamente normal y no hacerlo ver como una emoción negativa, porque muchas veces caemos en ello. Bien, tenemos que incluir creencias o compartir creencias familiares si es apropiado. Celebrar la vida, hablar sobre cómo recordarlos y honrar a este ser que partió. Siguiente, por favor. Bien, finalmente quisiera terminar con esta frase que es: la muerte es un tema complejo, pero con sensibilidad y honestidad podemos ayudar a nuestros niños a comprender y procesar sus emociones. Siguiente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Voy a verificar en el chat, parece que hay algunas preguntitas. De acuerdo. Muchas gracias, psicóloga Perla Juárez, por su enriquecedora ponencia. Asimismo, invitamos ahora a nuestro público a hacer preguntas, sea utilizando el chat de la plataforma Zoom o en los comentarios en YouTube. Parece que en el chat tenemos una pregunta por Ana Medina. Nos dice, ¿y qué pasa cuando es una enfermedad terminal? ¿Cómo le explicamos que puede fallecer pronto, no en mucho tiempo? Bien, gracias Ana por tu pregunta. En realidad, bueno, como en alguna parte de la ponencia les comentaba, ¿no? Muchas veces podemos preparar al niño o anticiparle lo que está por suceder. Podemos empezar a hacer a definir el proceso de muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿No? Con un lenguaje claro y preciso. Hay que tener en cuenta mucho, como les decía, ¿no? La edad del pequeño, su nivel de comprensión, ¿no? Entonces, en base a ello, yo tengo que ir poco a poco, de manera gradual, irle explicando, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien está enfermo? De repente, ¿cuáles son los tipos de enfermedades? No exactamente todos los tipos de enfermedades, sino que hay enfermedades que se pueden curar y hay enfermedades que quizás no se pueden curar, porque es la realidad, ¿no? Pero sí podemos de repente hacerle hincapié en aprovechar ese tiempo que tenemos aún a esta persona, ¿no? Crear recuerdos, crear memorias. O sea, no podemos de repente intentar quizás suavizar algo en el niño diciéndole no, no va a pasar nada. No, al contrario, esto a lo mejor al principio va a ser duro, pero le va a ayudar poco a poco, darle una noticia de manera gradual a simplemente no haberle dado el espacio de repente de haber compartido más con esta persona o no haberse dado el tiempo de despedirse de esta persona, ¿no? Porque muchas veces llegan en consulta. Por ejemplo, a mí me ha tocado casos donde ha llegado pues una adolescente súper dolida, ¿no? A pesar que ya habían pasado 3, 4 años de la pérdida de su abuelito, quien era una figura muy significativa para ella. Y a ella no le dolía el hecho de que su abuelito esté muerto, a ella le dolía el hecho de que se lo ocultaron, de que no le dijeron nada y que simplemente se fue al hospital y le dijeron que se había ido de viaje.
¿no? Y que no pudo despedirse. Más adelante, como los niños crecen y van estructurando un pensamiento más concreto, es ahí donde llegan a la conclusión y pues sienten esa frustración que muchas veces se ve o se refleja en la adolescencia, ¿no? Debido a este cambio emocional, hormonal, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si habré aclarado tu respuesta, Anita. Bien, ok. Por ahí tenemos una otra pregunta de Aileen. ¿Cómo podemos hablar con los niños que han perdido a su abuelita, pero se ponen agresivos y aislados? Bueno, cuando ya es un tema de repente de agresividad o de aislarse, no podemos relacionarlo directamente con la muerte. A lo mejor tendríamos que analizar a mayor profundidad el contexto. Es decir, quizás nosotros podemos creer que es a raíz de ello, pero quizás hay algo detrás de este comportamiento. No recordemos que las conductas que manifiestan los niños son respuestas de las necesidades que ellos muchas veces manifiestan y no lo hacen verbalmente, sino a través de su conducta, de su comportamiento. Entonces yo te sugiero analizar ese contexto, ¿no? Y si en todo caso aún no llegas no puedes llegar a esa conclusión, bueno, buscar ayuda o alguna orientación que te pueda de repente disipar ello, ¿no? Y puede estudiar a mucha más profundidad. Bien, luego tenemos a Anita. ¿Qué le podríamos decir a una niña de 9 años que no supera el fallecimiento de su abuelo de hace un año y medio? Bien, ok, gracias, Aileen. Bien, aquí Estelita. Bien, nos comenta qué le podríamos decir a una niña de 9 años que no supera el fallecimiento de su abuelita hace un año y medio. Bien, tendríamos que analizar cómo es que le dimos la noticia a ella o cómo se enteró, porque muchas veces la forma, o sea, tenemos que cuidar mucho el ambiente, número uno, el ambiente en el que le voy a decir, evitar que haya distractores, de preferencia en un lugar donde estén solamente estas dos personas, ¿no? Y tratar de manejar la situación lo más pacífica posible. Hacer un esfuerzo porque en realidad es algo muy difícil, sin embargo, la forma en como yo lo digo o como yo me muestro ante ello le va a dar un mensaje mucho más claro de repente lo que está sucediendo. Ahora, como te decía Estelita, tendríamos que analizar ello y por otro lado también tenemos que ver si es que de repente esta pequeña tuvo la posibilidad de despedirse de su abuelito, de su abuelo. Muchas veces lo que nos puede ayudar es emplear esta estrategia que yo suelo emplearla mucho, que es la carta, una carta de despedida, ¿no? La podemos titular de la manera más bonita que podamos, que consiste básicamente en redactar. Y si el niño no sabe escribir, bueno, ya 9 años sí sabe escribir, pero si hubiese alguna dificultad, lo podemos hacer con dibujos, ¿no? Con niños más pequeños también se puede emplear. Ahora, ella en esta carta puede redactar de repente todo lo que siente, todo lo que recuerda de su abuelito, cómo le gustaría haberse despedido o todos estos sentimientos que muchas veces han sido interiorizados. Entonces, poder sacar a flote a través de la carta. Sabemos que muchas veces nos cuesta expresar, a muchos niños les cuesta expresar con palabras lo que sienten, lo que les está pasando. Sin embargo, a través de un dibujo o a través del arte o a través de la escritura podemos ayudar, ¿no? Entonces es terapéutico escribir, entonces podemos darle esa idea de escribirle una carta al abuelito. Y para que no se sienta tan tipo como que lo están haciendo directamente por mí, lo pueden hacer a nivel familiar, a nivel mamá e hija, si tienen la oportunidad de estar todos, genial, ¿no? Y que cada uno decida qué hacer con esa carta, si conservarla como un bonito recuerdo al abuelo o de repente en algunos casos, porque hay diferentes tipos de percibir las cosas y tampoco con lo que voy a decir vamos a satanizarlo, es decir, muchas veces me ha pasado niños que eligen romperla, eligen quemarla, porque, y no por algo malo, sino porque ellos tienen la idea de que, ah, ya, la voy a quemar y es como que eso se va, desaparece.
¿no? Y que en su idea lo mejor de poder consolar su corazón es que se va a ir finalmente en el recuerdo de su abuelito, ¿no? Entonces podemos darle esa opción, que es una opción bastante bonita, buena y terapéutica. Bien, a ver, por aquí tenemos, espero ver bien, Estelita, gracias. Bien, Alma nos comenta cómo podríamos ayudar a un adolescente de 11 años que por el fallecimiento de su abuelita primero y a los 2 meses falleció su hermanita. Uy, está presentando problemas de lenguaje y deterioro cognitivo. Bueno, ya cuando hay este tipo de situaciones, yo sí te sugeriría de repente buscar ayuda o orientación profesional que pueda estudiar a profundidad el caso y permita de repente identificar cuál es su grupo de apoyo, ¿no? O su red de apoyo, a quién se tenga que anclar ante esta situación, porque habría que estudiar mucho lo que es el contexto, bajo qué contexto sucedió. O sea, es un análisis mucho más profundo y mucho más delicado. Pero de que se puede realizar, se puede, pero siempre y cuando encontrando la ayuda más adecuada. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que aquí está bien. Más bien, muchísimas gracias a usted por la ponencia y por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias con nosotros. Ahora sí, en este momento se estará brindando por el chat de Zoom y por los comentarios de YouTube el link de asistencia y la palabra clave de esta ponencia es duelo. Repito, la palabra clave de esta ponencia es duelo. Por último, repito la palabra clave, es duelo. Van a tener todos 10 minutos para poder rellenar el formulario y dando por concluida esta conferencia, los invitamos a participar de la siguiente ponencia con el tema de condiciones laborales tóxicas, el impacto silencioso en el bienestar emocional.